Muy buenas sean todos y todas bienvenidos una vez más a IBAT del Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Hoy nuevamente estamos con una de esas clases especiales, esas clases que a ustedes les encanta tanto y que les gusta y les hace entender más de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, como en este tema es que estamos conociendo la voluntad de Dios bíblicamente, claro. Ya nosotros hemos avanzado bastante en esta serie, ya usted tiene un conocimiento, digamos, cargado un 70 o 80% de lo que es la voluntad de Dios. Ya se le están aclarando preguntas, ya se le están aclarando algunas dudas que usted tenía, ya usted se ha ido autorrespondiendo las dudas que tiene, con lo cual vamos a entrar en otro tema que es bastante bueno, es bastante repetido, pero es algo necesario que todos los días lo recordemos, y este tema tiene por título Llenos de la Palabra. Nosotros en la clase pasada estuvimos asociando la llenura del Espíritu Santo con la voluntad de Dios, porque para poder cumplir la voluntad de Dios un requisito es estar lleno del Espíritu Santo, por lo cual la única manera de estar lleno del Espíritu Santo es cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios, y eso solamente es posible si usted está lleno de la palabra. Por eso el tema de hoy titulémoslos Llenos de la Palabra. Hoy va a ser algo especial porque no vamos a tener un versículo, digamos base, un versículo donde vamos a apoyar nuestra enseñanza, sino que vamos a hacerla casi en un capítulo entero, y eso está en Colosenses 3. No lo voy a leer completo, simplemente le voy a narrar un poco de lo que habla ese capítulo, y para los curiosos, como yo siempre digo, pueden leerlo y pueden comparar lo que yo voy a enseñar con lo que está ahí escrito. Ya para ir más o menos asociando los temas, en el capítulo pasado, en la enseñanza pasada, estuvimos viendo que parte del sometimiento de la esposa a su marido, en parte de obedecer los hijos a su padre, también está entre hablar entre los hermanos con cantos, con salmos, himnos de alabanzas, los padres que no estén provocando a su hijo a iras y que se amen los unos a los otros. Eso lo estuvimos viendo la clase pasada. Ahora, en este capítulo de Colosenses, Pablo conecta lo que es ser llenos del Espíritu Santo con vivir de una manera determinada nuestra vida cotidiana. Y en Colosenses 3, Pablo no está hablando de que tenemos que tener algún tipo de experiencia sobrenatural para demostrar o para autoconvencernos que estamos llenos del Espíritu Santo. En Colosenses 3, Pablo empieza a decir cosas que son de la vida cotidiana. Vamos a leer un poco sobre Colosenses 3. Dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3 comienza a decir que la vida de estar llena del Espíritu Santo es cuando ya tú entras a la etapa donde las cosas materiales de este mundo tú las comienzas a ver como añadiduras o cosas que son secundarias en tu vida. Porque ya poco a poco vas entendiendo que buscar las cosas de Dios y agradar a Dios y servir a Dios es lo primordial para tu vida. Cuando en tu vida te preocupan más las cosas materiales, que si tienes, que si no tienes, que tú quieres tener más de lo que tienes. Y ojo, no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de avaricia, estoy hablando de codicia, de tener cosas más de lo que tú necesitas tener. Cuando en tu vida comienzas a entender que ese tipo de cosas solamente son necesarias para tú poder subsistir en esta vida carnal que nosotros estamos viviendo, más no son algo prioritario, algo con lo cual tú te tienes que desmedir por obtener, o es algo que tú tienes que esclavizarte para obtener, porque ciertamente esas conductas te llevan a cometer pecados que tú ni siquiera te estás dando cuenta. Por eso la primera parte o el primer saludo de Colosenses 3 dice: ustedes no se preocupen desmedidamente por las cosas de este mundo, lo material, sino que preocúpense y ocúpense de servir primeramente a Dios. Entonces, para desglosarlo de una manera fácil de entender, la primera evidencia de que tú eres una persona que está dando los primeros
pasos para ser lleno del Espíritu Santo es que no te preocupan desmedidamente lo material o las cosas terrenales. La segunda parte de Colosenses 3 comienza ya a factores morales o factores internos de los seres humanos. Ya no se enfoca tanto en los externos, sino en lo que está dentro de ti, tus pensamientos, tu manera de ser, tu manera de actuar. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que hacer morir pues lo terrenal en vosotros, sea fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Luego comienza a decir, trátense con amor, no se mientan, no sientan ira los unos por los otros, trátense con humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, sopórtense los unos a los otros, perdónense. Empieza a dar clases de lo que es el amor o cómo es el trato interpersonal entre las personas, por lo cual la voluntad de Dios está súper enfocada en la llenura del Espíritu Santo. Muchos me han dicho, las personas que le he mostrado, me han escuchado, me han dicho que esto parece una serie de la llenura del Espíritu Santo, pero no, es una serie de la voluntad de Dios, porque decir que no estar lleno del Espíritu Santo es desenfocarse de la voluntad de Dios, es simplemente no conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Como dice el versículo que leímos, que usted ya se debe saber de memoria, que dice, entiendan o busquen cuál es la voluntad de Dios, mas no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, los primeros rudimentos de la llenura del Espíritu Santo y la voluntad de Dios es despojarse de la preocupación terrenal, no de una manera desmedida de que, ay, bueno, ya no voy a hacer nada por la vida porque Dios y me quedo así sin trabajar, sin luchar, sin nada, no. Es de una manera desmedida y enfocarse en las cosas de Dios. Luego el segundo paso es comenzar a tratarte a ti mismo y enseñarte y educarte a tratar a los demás con amor, paciencia, mansedumbre, no mintiéndole, no engañándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vivir con una conciencia limpia de que tú no estás haciéndole daño a otra persona. Es una tarea sumamente enorme porque normalmente nosotros somos unas personas que se encargan de sí mismos y no le importa a los demás, no le importa lo que pasa a los demás, no le importa si los demás sufren o no, pero no tratamos a esas personas como, digamos, se deberían de tratar, con amor. Y ojo, no estoy diciendo que el amor es que soportemos todas las personas, no significa soportarlo todo, significa perdonarlo todo. Si esa persona te ofende, tú no tienes que soportarle las ofensas todos los días si no es necesario, tú simplemente lo perdonas, lo bendices, recoge tus cosas y te vas a otro lugar y dejas a esa persona ahí. No tienes que regresarle la ofensa, eso se trata el amor. Si esa persona se está comportando de manera indebida y está teniendo consecuencias de su mal comportamiento, tú puedes ayudarlo, sí, pero no puedes, digamos, evadir la responsabilidad de esa persona, porque Dios no hace eso con nosotros y Dios es la máxima expresión del amor. Si Dios nos deja que nosotros nos enfrentemos a nuestras propias consecuencias por nuestros actos y pecados, ¿quién somos nosotros para no enseñarle a las otras personas que tienen que enfrentar sus consecuencias y pecados? Eso es amor. Lo que sí no puedes hacer es abandonar a las personas. Tienes que ser incondicional como Dios. Tienes que ser alguien perdonador como Dios. Tienes que ser alguien que está pendiente de los demás, en el sentido de que cuando las personas acuden a su ayuda, Él les da un buen consejo, como cuando leemos la Biblia, son millones de consejos para nuestra vida. Él le tiende la mano, le da su amor, le da su cariño, su comprensión, le da perdón, le da todo lo que necesita una persona para ser restaurada espiritualmente y moralmente,
pero sin embargo, Él deja que nosotros nos enfrentemos a esas consecuencias, no es para mal, no es porque Dios, digamos, sea muy severo, no, es para enseñarnos que tenemos que comportarnos enfocándonos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, y eso quiere decir tener un comportamiento donde tu conciencia no te acuse de estar haciéndole daño a otra persona o estar abusando de la bondad de otra persona. Si alguien te brinda la mano y tú te aprovechas y no trabajas, no luchas por obtener tus cosas y simplemente quieres vivir de los demás como si fuera un parásito, eso tampoco es amor. No es amor porque no te estás amando a ti mismo, no estás amando a los demás dándole la oportunidad de verte surgir, no estás amando a los demás dándole un espacio libre para que tú te independices y ya no necesites la ayuda de otra persona. No estás amando a los demás porque no estás contribuyendo nada con la sociedad, porque nosotros vivimos un sistema social donde cada uno necesita del otro para poder subsistir. Entonces ese tipo de personas que vive así a costilla a los demás, que no le gusta trabajar, no le gusta surgir, no le gusta velar por sus hijos, no le gusta hacer nada por la vida, es una persona que no aporta nada a la sociedad, por lo cual no está amando a su prójimo como se ama a sí mismo, porque él sí le gusta tener cosas, él sí le gusta alimentarse, sí le gusta vestirse, sí le gusta mantenerse bien, pero no quiere colaborar con su trabajo para que otro se pueda alimentar, para que otro se pueda mantener, para que otro pueda vivir mejor. De eso se trata la sociedad, de eso se trata amar a tu prójimo como a ti mismo, de eso se trata todo este círculo. Por lo cual, esa persona que se cree más buena que Dios, si no le da la oportunidad a la otra que vive de él, a costilla de él, pueda surgir por sí misma, también no está amando a su prójimo como a sí mismo, está dándole un amor que no es el amor de lo que habla Dios, no es el amor que habla la Biblia. Porque incluso todos los discípulos de Jesús tenían una profesión, sabían hacer algo por su vida para poder subsistir y colaborar con la sociedad, con sus otros hermanos, que de su trabajo ellos también puedan subsistir, puedan vivir, puedan comprarse sus cosas. Todos sabían hacer algo. Pablo sabía montar tiendas y de eso vivía, Pedro era pescador, hay otros que eran médicos, etcétera, etcétera. Y incluso en el Antiguo Testamento las personas que eran usadas por Dios tenían alguna otra profesión aparte del llamado de Dios, aparte de esa bendición que te da Dios de tus ministerios. Ellos podían desenvolverse solo en esta sociedad. Entonces, mis hermanos, es súper importante que entendamos estos detalles, es súper importante que estas cosas tengamos presente actualmente en nuestra mente, porque los cristianos tenemos la tendencia de espiritualizar tanto las cosas que estos detalles que también son bíblicos, que están en la Biblia, los pasamos por alto. Entonces queremos ocupar el puesto de Dios en algunas cosas, entonces nos olvidamos de los mandatos de Dios básicos y nos creemos extraterrestres, que como hay una parte que dice en la Biblia que somos de este mundo, mas no somos de este mundo, sino que pertenecemos al cielo, pero no somos extraterrestres, hermano. Estamos viviendo en esta tierra con sus enfermedades, con sus alegrías, con sus tristezas, con todo. La única diferencia entre un cristiano y un no cristiano, que el cristiano tiene a Cristo en su corazón, tiene ese espíritu que le da paz. Porque Dios dice, de mi paz os doy, mas no como la paz que el mundo da. La paz de Dios es una paz inigualable, que aunque estemos en el mundo en tribulación, la paz de Dios nos hace sentir seguros. Por eso, mi hermano, para que usted pueda entender cómo es la ley o la regla de convivencia entre los hermanos, tiene que ser lleno de la palabra, tiene que llenarse de la palabra. En Colosenses está casi una lista gigante de las reglas o cómo ser una buena persona en 1, 2, 3 pasos. Casi literalmente lo pone así la Biblia. Como dicen por ahí un predicador, que lo voy a citar, dice, es un versículo a prueba de tontos. Pero si tú a veces leyendo la Biblia pasas por alto estos detalles como lo que yo te estoy dando ahora, imagínate para las personas
personas que no leen la Biblia, ¿cómo esperan ser llenos del Espíritu Santo? Ellos, por hablar en lengua o que le dé un corrientazo en su cuerpo y empiecen a moverse y empujar las sillas y empujar a los hermanos, ya ellos sienten que están llenos del Espíritu Santo y son muy espirituales y que no tienen pecado en su interior porque Dios los está tocando. Y no, mi hermano, no es así. Ser lleno del Espíritu Santo es casi imperceptible en, digamos, en manifestaciones así muy fuerte, porque ese poder que nosotros hablamos, eso nos da el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados y tenemos poder, estamos completos en él, eso lo di en la clase pasada, pero en este aspecto de la voluntad de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo que hemos tratado en estos temas, porque así Dios lo ha querido, es eso, los detalles de cómo tú vives tu día a día. Entonces, ya está viendo lo que es una vida llena del Espíritu Santo, es estar saturado con las cosas de Cristo. Eso quiere decir con su palabra y su persona, imitando sus comportamientos y aceptando sus leyes y sus estatutos morales, espirituales y terrenales. Entonces en este momento usted está diciendo, ok, perfecto, me encantaría hacer eso, pero tengo una duda, ¿cómo puedo estar saturado con Cristo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para saturarme de Cristo o de Dios? Es la única manera de conocer a alguien que no está físicamente con usted y le cuente cara a cara sus vivencias o le cuente cara a cara sus experiencias y las cosas que le gusta, que no le gusta hacer, es leyendo la biografía de alguien, su pasado, y eso es a través de un libro. La Biblia es la biografía o digamos la manera de Dios revelarse al mundo de su persona, su pensamiento, su amor, su carisma, su manera de pensar, de ver las cosas. Absolutamente toda la persona de Cristo es la Biblia. Si usted no se llena de la Biblia, no se va a llenar de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque necesita leer sobre alguien para entenderlo. Así que si usted lee la Biblia, está leyendo sobre Cristo, sobre Dios. Por eso siempre se me quedó marcado una vez que escuché un predicador de Estados Unidos, claro, traducido al español, y él decía la siguiente frase, voy a tratar de parafrasearlo o decirlo tal cual como él lo dijo. Él decía así de la siguiente manera: cuando yo llegue al cielo, no me voy a llevar una sorpresa. Cuando yo llegue al cielo, no me voy a encontrar con un desconocido. Cuando yo llegue al cielo y esté delante de la presencia de mi Dios Padre y de su Hijo Cristo, no van a ser personas desconocidas para mí, porque toda la vida he tratado de conocerlos a través de su palabra. Cuando yo llegue al cielo, yo voy a saber qué es lo que le agrada a Dios, cómo piensa Dios, cómo llegué a ese lugar, qué hizo Él para que yo estuviera en ese lugar, porque todo es por gracia mediante de la fe. Por eso, mis hermanos, si Cristo es una persona extraña para usted, usted no conoce a Cristo, entonces porque le falta llenarse más de la palabra. Le falta llenarse más de la palabra y vivirla para que usted comience a vivir como Cristo vivía y comience a llenarse de la palabra y de la persona de Cristo. Voy a regalar un pequeño tip si usted no es una persona, digamos, con estudios avanzados en la Biblia, que puede escudriñarla y sacar cosas, esos tesoros escondidos, pero sin embargo usted es una persona que le gusta leer la Biblia, yo le aconsejo que lo haga de la siguiente manera. Si quiere, por ejemplo, una tarde lea, digamos, Primera de Juan, y lea desde el principio hasta el fin toda la epístola de Primera de Juan, absolutamente toda. Ignore los capítulos, ignore los versículos y léala completa, porque la Biblia fue escrita de esa manera. Los versículos y capítulos fueron añadidos muchísimos años después. Y lea la misma epístola durante una semana todos los días para que usted vaya memorizándola y esa epístola se vaya quedando en su memoria y en su corazón, para que usted vea cómo Dios comienza a sacar de esos versículos y de esos capítulos y de esas palabras
cosas a su memoria mientras que usted vaya en el camino, diciéndole, no hagas esto porque en la Biblia dice tal cosa, no hagas esto porque en la Biblia dice tal cosa. Eso lo dice en Primera de Juan. No importa que no se sepa el versículo y el capítulo, lo importante es lo que diga la Biblia. Así que mi hermano, haga ese ejercicio si usted quiere para que vea los resultados, que Dios no lo va a dejar, digamos, una nube de ignorancia. Dios le va a dar muchísimas revelaciones si usted trata de llenarse de su palabra. Por eso, si usted saca ese hábito, si usted logra mantenerlo en unos 30 días o una semana, dependiendo de cuánto tiempo le dedique a leer Primera de Juan, en ese caso, va a saber lo que dice Primera de Juan. Nunca más se le va a olvidar lo que dice Primera de Juan. Esa pequeña porción de la persona de Cristo va a quedar clavado en su memoria, va a quedar clavado en su corazón, y usted va a saber lo que quiere decir Dios a través de Primera de Juan. Yo le recomiendo de manera personal, si usted puede, trate de hacer ese ritmo dividiéndolo en 2 secciones, 3 secciones, 4 secciones, dependiendo de el tiempo que usted tenga, y lea los evangelios. Los evangelios, yo creo que antes de leer la Biblia, antes de empezar por Génesis, antes de leer la Biblia como si fuera un libro normal, de eso de que tú empiezas por la portada hasta la última página, no, yo creo que la Biblia se tiene que leer de la mitad en adelante y luego del principio hasta la mitad y de la mitad nuevamente hasta el final, para que usted vaya digamos, cada cosa poniéndola en su lugar, porque si conoce primero la teocracia en vez de la gracia, usted va a decir, pero ¿qué es esto? Porque Dios era tan severo, ¿qué está pasando? Porque está diciendo que hagan estas cosas, y de repente cuando lea a Jesús, dice Jesús, no hagan esas cosas porque esas cosas ya no son necesarias, porque tienen un simbolismo y tienen una expresión. Por eso necesita comprender primero la gracia para poder entender lo que es la teocracia que está en el Antiguo Testamento. Es mi recomendación por las personas que me están escuchando y quieren comenzar a leer la Biblia, o quieren, digamos, volverla a leer porque dicen, voy a aplicar esto que me está enseñando el hermano. Hágalo de esa manera. Así se le va a facilitar mucho las cosas, y cuando usted lea esas partes que son fuertes, usted va a decir, ya bueno, es que Jesús dijo tal cosa en tal versículo porque ya lo leyó 15 veces como yo le dije que lo leyera, ¿no? Así que pues, mi hermano, es necesario que usted se llene de la Biblia para que pueda entender, para que usted pueda analizar las cosas que son de Dios. Si usted no lo hace, mi hermano, lamentándolo mucho, por más que yo le enseñe, por más de que usted me siga en la serie, de que usted sea fiel domingo a domingo de las publicaciones que yo subo, no va a poder entender cuál es la voluntad de Dios, no va a saber cómo o qué hacer para poder estar lleno del Espíritu Santo, que esa es digamos, lo primero que hay que hacer para poder entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, digamos, de una manera particular, porque estas cosas son generales. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mas no todos somos pastores, ¿sí me está entendiendo? Las cosas que yo le estoy diciendo ahora son de manera general, digamos, que es la voluntad de Dios para ti, para mí, para aquel, para aquellos, para todo el mundo. Ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos llegando casi a la media hora, por eso quiero aprovechar estos pocos minutos que me quedan. Yo sé que en esta aplicación no usé tantos versículos ni tantas cosas, no quise hacerlo así de esa manera, sino quise conversar con usted y hacer lo que usted busque en la palabra de Dios, porque cuanto más estudia la palabra de Dios, más le saturará su mente y su vida. Se dice de alguien que una vez le preguntó a una violinista de concierto en el Carnegie Hall de Nueva York cómo llegó a ser tan diestra. Ella dijo que fue por un descuido planificado. Planificó descuidarse de todo lo que no tenía que ver con su meta, que era ser una violinista, y se planificó en practicar muchísimo para ser una violinista. Por eso, mi hermano, planifique usted también un descuido planificado. Es excelente eso para un título de una preca, pero no importa, ya lo dije aquí. Entonces, mi hermano, si usted planifica descuidarse, aunque sea un poco, de las cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, y planifica enfocarse y saturarse de la palabra de Dios, va a tener resultado. Usted va a ser una persona que poco a poco se va a ir amoldando a la voluntad de Dios, va a ser una persona hermosa y preciosa para los ojos de Dios, porque está cumpliendo su palabra y está, digamos, manteniéndose a la línea de lo que Dios quiere para su vida.
Por eso, mi hermano, si usted tiene que trabajar mucho para poder subsistir en esta vida, dedíquele unas horas de su vida a la palabra de Dios. Si usted es una persona que no puede entre semana, dedíquele un día a la palabra de Dios, pero tiene que dedicarle un día también a leer el libro que habla sobre el Dios del cual usted cree. Porque recuerde, estar lleno del Espíritu Santo es vivir una vida consciente de que Cristo está a su lado. Para conseguir esto, mi hermano, no hay atajos, no hay nada que usted pueda hacer para adelantar ese proceso. Usted tiene que vivir día a día, paso a paso, su comunión con Dios. Tiene que vivir día a día su evolución con Dios. Esto no hay nadie que usted lo pueda empujar, no hay nadie que usted lo pueda, digamos, adelantar 3, 4 pasos. No, es solamente el ritmo que Dios tiene para usted. No se desespere si usted falla. Recuerde que Dios lo va a perdonar, pero procure no volver a fallar, procure evolucionar, no digamos que, como lo dijimos, no se aproveche de eso, no diga, ay, bueno, es que Dios me va a perdonar. Cuando usted no le duele pecar, cuando usted no siente ese remordimiento y usted le preocupa no pecar, es porque simplemente todavía no ha nacido de nuevo. Pero cuando usted sabe que peca y le duele y se incomoda y se siente triste y pide perdón, trata de mejorar con toda su fuerza, pero sin embargo vuelve a caer, se vuelve a levantar, es una persona que está tratando de vivir su vida llena del Espíritu Santo y es válido, mi hermano. La iglesia es un hospital para personas que están enfermas. La iglesia no es alguien, digamos, que todos somos perfectos. No es una exposición de arte de cristianos perfectos, es personas que vienen con fallos, personas que vienen con problemas, personas que están heridas. Eso es la iglesia de Cristo y no me refiero a templos, me refiero a la iglesia en general, todos los que somos nacidos de nuevo. Por eso, mi hermano, y quitémonos esa careta de decir que, ay, somos cristianos, no podemos equivocarnos. Decir, sí soy cristiano, sí me equivoco, sí cometo falla, pero sin embargo sé que Dios me perdona y aprendo de mis errores para no volver a caer en lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque no le quiero fallar a Dios. No se crea perfecto, porque creerse perfecto hace que usted no vea sus errores. Créase una persona imperfecta que está tratando de conseguir la perfección a través de la ayuda de Dios o la ayuda de Jesús. Y no olvide algo, mi hermano. Yo sé que Dios vino a salvar este mundo. Yo sé que Dios vino a librarnos del pecado. Yo sé que Dios vino a restaurar lo que estaba deshecho. Pero también vino a que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. No simplemente Él vino, bueno, los voy a salvar y chao, me voy. Ya cumplí mi trabajo, me lavo las manos, adiós. No, Dios no es así. Dios se quedó en el corazón de cada uno de nosotros para perfeccionarnos hasta su venida. Por eso no es simplemente ser salvo. Ser salvo es algo maravilloso que se nos da una vez, pero después de eso hay un camino que tenemos que recorrer juntos, agarrados de la mano, así en armonía como hermanos, porque es un camino bastante difícil. Así que, mi hermano, hoy voy a terminar un poquito antes de lo debido, porque yo creo que no hay más nada que decir. Yo creo que aquí a través de mí Dios habló bastante, Dios le tocó su corazón. Y como siempre vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos y darle gracias a Dios por este tema. Amén. Bueno, cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Hoy tú nos has recordado que los detalles son súper importantes para entender tu voluntad, que no simplemente son cosas, digamos, extraordinarias o súper espirituales lo que es estar lleno del Espíritu Santo, sino son una vida cotidiana sencilla, Señor. Una vida cotidiana donde nuestro amor sea reflejo de tu amor, donde las cosas que nosotros hagamos digan, ahí van los mini Cristo, ahí van aquellas personas que se parecen a Jesús. Es una vida de que nosotros vamos a fallar, es una vida de que muchas veces vamos a tropezar y caer, pero tú estarás ahí para nosotros para poder ayudarnos y restaurarnos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, te damos gracias por tu sacrificio y por recordarnos todos los días que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios amoroso, y que tú eres un Dios justo y que tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Le doy gracias por dedicarme estas 28, 29 minutos, casi media hora de su tiempo. Dios los bendiga. Adiós.